Muchas gracias. Y buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Eh, Antes de partir la charla propiamente tal, voy a situar. Yo no soy un experto en inteligencia artificial. Como decano de una facultad de arquitectura, tengo la obligación de estar al día en los temas que afectan a la disciplina y que afectan, por cierto, y pueden afectar en el futuro la docencia de la arquitectura. En ese sentido, si bien esta charla está preparada en términos bien didácticos, que es la desviación profesional de los que somos docentes, eh, lo que busca entregar es un panorama general que finalmente nos lleva a reflexionar sobre los alcances que tiene la inteligencia artificial aplicada a la arquitectura. Voy a compartir pantalla. Como siempre, uno pregunta si se está viendo. Sí, está la pantalla. Perfecto. Bueno, lo primero son ciertos conceptos básicos. Yo entiendo que aquí en este público pueden haber personas muy diversas, algunos con muchos conocimientos y tal vez algunos sin conocimientos sobre temas de informática. Primero, todos hemos escuchado hablar de los algoritmos a propósito de las aplicaciones, a propósito de todas estas aplicaciones comerciales que existen para encontrar direcciones, etcétera que nos dicen que funcionan con el algoritmo. ¿Qué son los algoritmos? Un algoritmo es una secuencia ordenada y finita de instrucciones o reglas que al ejecutarse sistemáticamente resuelve un problema o logra un objetivo específico. En informática, estas instrucciones están escritas en un lenguaje de programación. Es decir, alguien escribió estos algoritmos, esta sucesión de instrucciones. ¿Qué es la arquitectura generativa? Esa es otra pregunta que nos hacemos. La arquitectura generativa es una metodología que utiliza algoritmos y procesos automatizados para crear soluciones de diseño arquitectónico. Es decir, este algoritmo nos va a llevar a generar soluciones. La arquitectura algorítmica se refiere al diseño basado en reglas claras y definidas a través de algoritmos computacionales. ¿Qué aporta la inteligencia artificial? Aporta la capacidad de aprendizaje y adaptación al diseño algorítmico, partiendo de exploraciones más profundas y creativas, así como respuestas optimizadas en tiempo real. Eso es lo que le aporta la inteligencia artificial al desarrollo algorítmico. Y nosotros en el mercado estamos acostumbrados que existen ya desde hace muchos años una gran oferta de software de diseño arquitectónico. Muchos de ellos utilizan parámetros que son variables ajustables para definir y manipular formas y sistemas, que al modificar estos parámetros mediante algoritmos, herramientas digitales, se generan múltiples variaciones de diseño que permiten explorar rápidamente soluciones, optimizando tanto aspectos formales como funcionales del proyecto. Desde hace muchos años existen y han evolucionado algunas aplicaciones como el ArchiCAD, de Revit, MicroStation, entre otros, que permitieron explorar nuevas formas arquitectónicas mediante variables ajustables. Pero ahí todavía no se estaba usando propiamente tal la inteligencia artificial, aun cuando habían desarrollos en la base que permitían que uno ajustara parámetros para definir alturas de muro, tamaños de ventanas, puertas, especificar materiales, etcétera. Eso eh, es algo que funcionó durante muchos años y hoy día todavía opera. Todavía los estándar BIM siguen siendo algo muy importante. Incluso todavía no tienen el suficiente nivel de difusión. No obstante eso, irrumpe o está irrumpiendo la inteligencia artificial con herramientas que son muchísimo más poderosas. Tenemos aquí explicar algunos fundamentos y principios, algoritmos y modelos generativos básicos. Primero veremos
de qué se trata los autómatas celulares. Los autómatas celulares son modelos computacionales basados en una rejilla, en una grilla, compuesta de celdas individuales que se rigen por un conjunto de reglas sencillas, capaces de producir patrones altamente complejos y sorprendentes. ¿Qué aplicaciones han tenido y tienen en el diseño urbano? Por ejemplo, para simular y proyectar el crecimiento y distribución en planos de ciudades o de barrios, etcétera. También para definir patrones arquitectónicos en fachadas y estructuras, creando texturas y dinámicas únicas. Y un uso bastante recurrente, y eso actualmente, es la organización de espacio. Si aquí hay arquitectas y arquitectos, saben que cuando uno ha definido el partido general eh, de un proyecto, luego tiene la complejidad de distribuir los programas, cómo es la organización espacial interna en los edificios. Y esto suele ser complejo porque hay que vincular aspectos de funcionalidad con aspectos estéticos y con aspectos normativos y con aspectos ambientales. Bueno, Eh, en arquitectura, estos autómatas celulares permiten explorar patrones orgánicos, repetitivos y autoorganizados. Por ejemplo, es posible simular el crecimiento de ciudades, como decíamos recién, la, la formación de espacios urbanos o la generación de patrones para fachadas o distribuciones espaciales. Cada celda interactúa con su vecina siguiendo reglas específicas y generando configuraciones que emergen progresivamente. Los algoritmos evolutivos, inspirados en la selección natural y la evolución biológica, estos algoritmos utilizan procesos iterativos de generación, evaluación, selección y combinación y recombinación para mejorar progresivamente un diseño. Comienzan con una población inicial de soluciones de diseño que evolucionan mediante selección, cruce, recombinación, mutación, buscando soluciones optimizadas, criterios específicos, por ejemplo, resistencia estructural, eficiencia energética o funcionalidad. La optimización estructural identifican automáticamente la forma más eficiente para resistir cargas y reducir materiales. Configurar estructuras eficientes que minimicen el uso de ciertos materiales y los costos, manteniendo la resistencia y la seguridad. Eficiencia energética. Encontrar soluciones ópticas para iluminación natural, ventilación o consumo energético. Exploración formal. Generación de nuevas formas arquitectónicas complejas y creativas mediante variaciones, como decía, iterativas, es decir, una y otra vez, una y otra vez. Configuraciones espaciales, distribución de espacios interiores en función al uso y las necesidades del usuario. Por otro lado, también tenemos lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro, por eso toman el nombre de neuronales. Se componen de capas interconectadas de neuronas artificiales que pueden aprender patrones a partir de grandes conjuntos de datos. Esto es algo muy importante. Estamos hablando de una capacidad de aprendizaje, memorias que pueden ser alimentadas con datos. Estos datos, en el caso de la arquitectura, pueden ser cientos y miles de proyectos de arquitectura, fachadas de arquitectura, plantas de arquitectura, etcétera. En arquitectura, estas redes pueden entrenarse utilizando información sobre soluciones históricas, requerimientos espaciales, rendimiento energético o datos ambientales, para luego generar estos diseños que sean innovadores o predecir comportamientos y desempeños futuros en los edificios. Por ejemplo, eh, un museo, una sala de exposiciones, cómo circularían las personas, cómo se moverían, cómo se desplazarían, o en un recinto hospitalario,
y donde a veces es necesario tener claro, porque los arquitectos y las arquitectas nos imaginamos cómo suceden las cosas, pero el modelar a través de mucha información y con muchas bases de datos permite que esas predicciones sean mucho más eficientes. En el caso del rendimiento energético, analizar y proporcionar diseños que conduzcan ahorros energéticos, maximizar los ahorros y minimizar los consumos. También sirven para la generación automática de formas, que se llaman redes como GANs, redes generativas antagónicas, que pueden proporcionar formas arquitectónicas innovadoras basan- basándose en base a datos visuales preexistentes. Es decir, eh, insisto, se pueden cargar bases de datos. Es decir, no solamente lo que hoy día existe en la red, uno incluso podría tener sus propias bases de datos. Supongamos que si alguien trabaja en vivienda social o en algún tipo de proyecto, yo años atrás trabajé en campamentos mineros y teníamos, estamos hablando de la prehistoria, bases de datos que eran carpetas en papel, y teníamos muchísimas soluciones de módulos de campamento, y nosotros los alternábamos mediante AutoCAD, con procedimientos manuales. Hoy día eso es posible hacerlo a través de software. El análisis predictivo, evaluar rápidamente múltiples escenarios de diseño en términos estructurales, espaciales o medioambientales. ¿Cuál es la relación que todo esto tiene con la inteligencia artificial? Estos modelos básicos, autómatas celulares, redes neuronales, algoritmos evolutivos, se vuelven especialmente potentes cuando se combinan con la inteligencia artificial. Es decir, todos esos que yo les describí anteriormente pueden operar por separado, pero al combinarse con la inteligencia artificial tienen una fortaleza exponencial, ya que permiten no solo generar soluciones innovadoras, sino también ajustarlas automáticamente y en tiempo real, según cambios contextuales, preferencias del usuario y datos. El tiempo real. La integración con inteligencia artificial hace posible que la arquitectura evolucione hacia un enfoque más adaptativo y menos determinista, generando soluciones altamente personalizadas y sensibles al contexto específico del lugar, clima, cultura y requerimientos funcionales. Voy a mostrar algunos casos que ejemplifican, porque la inteligencia artificial desde la aparición de ChatGPT es como que diera la impresión de que es algo nuevo, que es algo que se inventó. La inteligencia artificial tiene un desarrollo de más de 70 años. Lo que pasa que hoy día ha irrumpido en muchos más campos y de manera mucho más compleja. Pero en la arquitectura ya estaba presente desde hace algunos años. Tenemos, por ejemplo, algunos proyectos emblemáticos del estudio de Zaha Hadid, donde se utilizaron exploraciones formales avanzadas mediante el uso de algunos algoritmos. Eh, Tenemos aquí, por ejemplo, este Gira Halliday Center, ¿m? Donde se ve claramente formas arquitectónicas que difícilmente las podríamos hacer en un tablero de dibujo, en forma normal. Eh, si bien en la historia de la arquitectura hubo muchos arquitectos que desarrollaron cierta arquitectura compleja, la ópera de Sydney tiene unas formas curvilíneas especiales, pero todas ellas eran formas que de alguna manera eran fácilmente llevables al tablero de dibujo y a las técnicas antiguas de producción y de reproducción de planos. Hoy día aparecen formas que son realmente innovadoras, eh, y estas exploraciones arquitectónicas van acompañando las distintas dimensiones del proceso proyectual.
desde las dimensiones, las condiciones programáticas, condiciones formales. Sin duda que aquí eh, las y los arquitectos al trabajar con esto están usando su creatividad. Esto no es que lo genera la inteligencia artificial sin las decisiones que puedan tomar los arquitectos. No, aquí hay decisiones que se toman y que luego estas herramientas van ayudando. Eh, Tenemos aquí otro conjunto, como ustedes verán, son exploraciones formales siempre complejas, curvas, espacios fluidos y continuos. Y tenemos otro ejemplo también de la aplicación de los algoritmos para lograr una optimización estructural, sostenibilidad energética y geometría fluida, adaptadas al contexto climático local. Tenemos algunos proyectos también desde hace algunos años. Aquí tenemos de Norman Foster. Seguramente ya muchos de ustedes ubican este edificio que está en Londres, que es muy conocido por todo el manejo que se hizo de la optimización ambiental. También en los desarrollos formales complejos, estas curvas, piensen que cada uno de esos cristales tienen dimensiones a medida que va cambiando la forma, la geometría del edificio, cambiando la geometría de la estructura y la geometría de los cristales, por ejemplo. Eh, Aquí tenemos otro ejemplo de una fachada. En este caso es un proyecto que no fue construido, pero fue desarrollado en su integridad. Si no fue construido fue principalmente por razones más bien de carácter económico y político de México, pero desde el punto de vista de su concepción y su desarrollo como proyecto, fue desarrollado integralmente. También tenemos otro, donde fíjense que algunos son de formas bien sofisticadas y otros son de formas relativamente más convencionales, a pesar de que aquí sí se usó también eh, el, eh, la inteligencia artificial, porque no solamente se usó para la arquitectura, sino que se utilizó para la configuración urbana donde estaban estos proyectos de, de arquitectura y urbanismo. Es decir, se puede trabajar combinadamente tanto la arquitectura como las propuestas urbanas. Tenemos otros ejemplos de otro grupo eh, que desarrolló también estudios a partir de algoritmos avanzados para integrar una planta de conversión de residuos, es decir, aquí hubo una adaptación de un edificio eh, donde se combinó dentro del mismo edificio espacios recreativos y una planta de carácter más industrial, por así decirlo. Integraba un programa arquitectónico con soluciones sostenibles que incluían una fachada diseñada mediante algoritmos que optimizan la eficiencia energética. Estos ejemplos reflejan cómo estudios emblemáticos han aprovechado las capacidades del diseño paramétrico y la inteligencia artificial para avanzar hacia soluciones arquitectónicas tecnológicamente avanzadas, ambientalmente sostenibles y formalmente innovadoras. Eh, Tenemos otros ejemplos, uso de algoritmos para optimizar la entrada de luz solar y la ventilación natural, generando una tipología híbrida entre edificio y espacio verde. Bien, ahora tenemos algunas preguntas que nos hacemos. Eh, no todo es color de rosa. Yo les pinté un panorama que suena maravilloso, inquietante, desafiante, pero sin duda
que nos plantea reflexiones, reflexiones sobre cuestiones estéticas. Eh, Voy a dejar de compartir para que podamos mirarnos. Eh, Vamos a ver cómo lo hago aquí. Sí, a lo mejor si tú me sacas de compartir, ahí estamos. ¿Sí? ¿Ahí está bien? ¿Sí? Deje de compartir la Sí, pantalla. ahí está. Ya, perfecto. Eh, Les decía, tenemos desafíos muy grandes. ¿Quién está creando los proyectos? Hoy día estamos con una inteligencia artificial y todos estos software que yo les planteé, en un cierto sentido estamos en pañales. Estamos en la punta de un iceberg que es gigantesco, todo lo que queda por desarrollar, todo lo que viene. Ya lo que hay es suficientemente poderoso. ¿Quién es, qué hacen las y los arquitectos acá? Eh, ¿Quién es el autor o autora de los proyectos? Vamos a firmar en nuestros planos, porque igualmente siempre vamos a tener que estar sacando planos todavía. La arquitectura necesita y requiere de instrumentos y de documentos que tienen que servir en la obra para ser proyectados, pero también están apareciendo formas de producción material de arquitectura y de edificios robotizados que pueden pasar desde modelos hasta impresiones 3D. Es decir, ya hay formas en las cuales el plano propiamente tal podría no existir. Ahora, seguramente en ciertos edificios de una complejidad mayor, la capacidad de robotizar eso es un poco más lejana, pero es un poco más lejana. No significa que en un horizonte de 10, de 20, de 30 años, tal como hoy día las fábricas de automóviles son prácticamente enteras robotizadas, es decir, la intervención humana se ha reducido muchísimo a ciertos aspectos nomás de los procesos de fabricación. Y cito el ejemplo de la fabricación de automóviles porque de alguna manera podríamos decir son unos habitáculos complejos, con muchas partes. Pero en el caso de la vivienda, sí podríamos estar en presencia ya cercana de producción de viviendas modulares o de módulos de vivienda que pudieran componerse y adaptarse en obra. Por lo tanto, la manera en que hemos estado pensando, operando, hoy día ya viene con cambios radicales. Yo me dedico a la docencia de la arquitectura. Eh, Llevo 30 años en esto. Muy tempranamente partí yo con los CAD. Cuando en este país casi nadie trabajaba en CAD, yo trabajaba en AutoCAD 6, que yo creo que ninguna de las personas presentes lo debe haber escuchado ni nombrar siquiera. Y exploraba formas de 3D se permitían en ese software, que eran levantando unos planos así. La verdad que de eso a lo que hoy día se puede hacer hay aparentemente un siglo de distancia, pero no hay un siglo de distancia. Han pasado 30 años. Y en estos 30 años hay una explosión gigantesca, porque además hay una competencia feroz entre los distintos productores de software por acaparar un mercado. Y tal vez hoy día todas estas aplicaciones que yo les digo tienen acceso a las grandes oficinas de arquitectura. Pero el mercado, de alguna manera, en la medida en que se va eh, masificando, va permitiendo que los precios vayan bajando. Es decir, hoy día las aplicaciones CAD están asequibles para pequeñas oficinas o arquitectas y arquitectos que trabajan en forma individual. Es probable que en algunos años el tipo de aplicaciones que yo les comenté van a estar también más asequibles. Ahora, ¿qué pasa con la enseñanza de la arquitectura?
Eh, ya hoy día estamos viendo sorprendidos que en las entregas de proyectos de títulos con las aplicaciones que hoy están en el mercado, aplicaciones gratuitas, los estudiantes están llegando con unos renders espectaculares. Eh, de un croquis pues, se puede pasar a un render. Eh, ahí, ¿qué le cobramos al estudiante? Le cobramos el render. Las plantas, cuando empiecen a llegarnos con plantas de arquitectura hechas con modelos generativos, ¿qué vamos a estar cobrando? ¿Cómo se va a tener que modificar la docencia? Yo pienso que radicalmente. Yo creo que la docencia de la arquitectura va a tener que cambiar fuertemente y lo más probable es que lo que vamos a buscar en las y los estudiantes, más que la expertiza, el expertise en el desarrollo de una planta, por ejemplo, que la inteligencia artificial lo va a hacer muchísimo mejor que todos nosotros, seamos capaces de tener visiones críticas y a partir de una visión crítica plantear soluciones creativas, tanto en los temas de la ciudad como en los diseños arquitectónicos. Es decir, vamos a necesitar arquitectas y arquitectos con mucha capacidad de juicio crítico, de reflexión, de concepción de ideas, más que como en alguna época los arquitectos teníamos que dibujar. Cuando yo estudiaba usábamos tiralínea, después apareció el maravilloso Rapidograph. Con esos maravillosos Rapidograph nos ahorramos que no se nos caían las gotas de tinta en los planos. Y luego de eso los CAD y los plotters. ¿Mm? Es decir, tremendos avances que se han producido en muchos años. Eh, pero la concepción del proyecto no cambió demasiado. A mí me cambió. Yo empecé a utilizar hace algunos años atrás programas simples de modelamiento como el SketchUp, que la verdad que parten y permiten desde de una idea sencilla a generar un modelo. Hoy día ya software como ese son casi como un juguete, es decir, para generar cierto tipo de soluciones. A veces todavía lo utilizan los estudiantes. Esa es un poco la reflexión que yo quería compartir